¿cuáles son los principios y valores que sus padres le han enseñado a usted? Es que estos principios y valores el día de hoy nos ayudan. Hoy estaremos hablando de estos principios y valores en la familia. Buenos días, soy el pastor Esteban Olivera Huerta, pastor de la Iglesia Cristiana de Amberes, y para mí es un gusto que podamos juntos no poder disfrutar de este pequeño tiempo, pero creo que muy fructífero, escuchar la palabra de Dios, la cual nos ayuda a nosotros a poder recordar y hacer que esta palabra pueda encarnarse en nuestras vidas y nosotros podamos disfrutar de lo que ella nos da. Amén. Entonces, el día de hoy, para poder hablar acerca de estos principios y valores, me gustaría leer un pasaje de la Biblia. Quizás no lo hemos visto muy detalladamente, quizás de corrida, pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí vamos a encontrar, ¿no?, estos principios y valores en esta familia. Para eso me gustaría leer el libro de Números, capítulo 27. Nosotros estaremos leyendo del versículo 1 al 11, pero lo vamos a hacer parte por parte. Entonces vamos a leer primeramente versículos 1 al 4. Números capítulo 27, 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Cierto día las hijas de Zelofehad, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa presentaron una petición. Zelofehad, su padre, era descendiente de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Ahora, veamos primeramente la situación, qué es lo que estaba pasando. Los padres de estas jóvenes habían fallecido. Por lo tanto, ellos no tenían ninguna persona que los represente, ya que en la cultura y en esos tiempos quien representaba a la familia siempre era el hijo varón, ¿no? Pero en este momento vemos que no había ningún hermano, todas eran hermanas. Por lo tanto, ellas estaban, ¿no?, a punto de perder la heredad, porque a cada miembro, ¿no?, a jefe de tribu le tocaba una parte del terreno que era una bendición de parte de Dios. Pero al ver aquí que no había ningún hermano, no, ellas no bajaron la guardia en esto. Y esto es lo que vamos a rescatar de estas jóvenes, porque creemos que Zelofehad había inculcado en sus hijas esta clase de valores que marcaron, ¿no?, podemos decir, las diferencias y principios, ¿no?, que al final de esto le ayudaron a ser prosperadas, ¿no? Así que contra todas esas desventajas que ellas estaban pasando en ese momento, ¿no?, se levantaron con fuerza y justicia para triunfar, pero no de la manera como nosotros estamos viendo el día de hoy, ¿no?, que hay muchas manifestaciones, ¿no?, que salen, ¿no?, a defender sus derechos, que salen a pedir justicia, pero la realidad es que estas manifestaciones al final terminan, no sé, destrozando muchas cosas, robando. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la justicia que estaban reclamando? Porque ahora aquellas personas que han sufrido el daño de estas personas que están buscando, ¿no?, esa justicia, ¿no?, y ese reclamo de sus derechos, ¿no?, de esta manera vemos que su práctica o sus actitudes van contrario con lo que ellos defienden. Por eso que aquí nosotros vamos a aprender la manera correcta. No estoy diciendo que vamos a hacer manifestaciones, pero la manera correcta como nosotros debemos enfrentar aquellos momentos muy difíciles en la vida, aquellos momentos en los cuales parece que no hay ninguna solución, ¿no? Entonces, el ejemplo de estas hermanas nos van a ayudar a nosotros a poder
tomar y poner atención en cada cosa que ellas hicieron. Amén. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es que ellas pudieron cultivar los valores que aprendieron de sus padres. Ahora, las hijas de Zelofejad llegaron ante Moisés, ¿no?, a reclamar el derecho de la tierra que les correspondía a ellas. Ahora, en el versículo 3 nosotros estamos viendo que se está repartiendo y había algo muy particular que estaba ocurriendo, que estas tierras solamente se estaban dando a los hombres, a los varones de cada casa. Por lo tanto, como no había un varón, entonces, ¿a quién se le iba a dar? Porque para ellos, para Moisés y los demás, quien representaba era un varón. Ahora, me pregunto, ¿es que ellas se quedaron con los brazos cruzados? No, de ninguna manera. Lo que ellas tenían en su corazón que era la justicia, porque no era justo, ellas pensaban que no era justo que no les tocara nada estando ellas presentes, habiendo alguien que pueda representar el nombre de su padre. Entonces, yo creo que en el corazón de ellas había ese deseo de honrar a su padre, de que el nombre de sus padres no desaparezca, porque en ese tiempo también era muy importante que se mantenga esto. Y nosotros vamos a ver, ¿no?, que la valentía, ¿no?, el amor y el deseo de honrar a sus padres las ayudó a ellas a mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque ellos demostraron que eran mujeres, ¿no?, valientes, porque había una convicción de justicia, ¿no?, de hacer las cosas rectas, de hacer las cosas buenas y de que no se quedaran con los brazos cruzados, ¿no? Esto nos muestra, ¿no?, que estos valores habían sido cultivados porque ellas fueron directamente ante Moisés. ¿Me entiendes? No dijeron, bueno, ya nos quedaremos así, esperemos, ¿no?, que nos casemos con otros hombres y así se pierdan nuestros apellidos, ¿no? Algo así. Ellas no pensaron de esta manera. Aunque la cultura en ese tiempo hacía estas cosas, no. Ellas no querían que el nombre de su padre no desapareciera. Así que vamos a ver en el versículo 9, en el versículo 5, donde ellas comienzan a contar esto, ¿no?, a Moisés, ¿no? Y les dice en el versículo 5, entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Ellas hablan y claro, como hombres no sabemos a veces cómo actuar y aquí este líder no sabía qué hacer porque claro, era un caso nuevo para él, ¿no?, de cómo poder ministrar. Así que en el versículo 7 vemos algo muy interesante. Dice, la petición de las hijas de Zelofejad es legítima, así que dales una porción de su terreno junto con los parientes de su padre. Asígnale la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Estas fueron las palabras, ¿no?, del Señor, ¿no?, porque ellos consultaron y el Señor le contestó esta petición. Y aquí vemos algo muy, muy bonito, ¿no? Aquí hay una enseñanza que yo veo de cómo, ¿no?, cuando hay esa convicción de justicia, ¿no?, y estamos firmes en esta convicción, y traemos todo esto delante del Señor, hermanos, vamos a recibir esa respuesta. Pero mire, esta petición, ¿no?, de justicia fue puesta delante de Dios y este valor es muy, muy importante para nosotros. Todo lo que hay en nuestro corazón, vayamos delante del Señor y pongamos esto delante de Él, pues Él es sabio, Él es el verdadero juez justo que nos ayudará y nos mostrará si esta convicción que hay en nuestros corazones realmente son buenos o somos guiados o somos llevados por, no sé, los sentimientos solamente. Así que cuando hay esos valores, usted tiene esos valores, usted está convencido de que son buenos valores, póngalo delante del Señor antes de actuar de otra manera. Ahora mire lo que ocurrió en el versículo 8 al 11. Dice,
y da al pueblo, ¿no? Hablando el Señor, y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Mire lo que ellas lograron. Mire lo que lograron. Es muy interesante esto por su convicción, su valentía, su entrega. Dice, si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito, mire, legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. El Señor le da la razón, ¿no? A estas mujeres, ¿no? Y en honor, yo creo, de ver a estas mujeres, ¿no? Ahí, ¿no? Como decimos, al pie del cañón, ¿no? Insistiendo, el Señor hace unas leyes en beneficio de aquellas personas que se iban a quedar solas e iban a perder todo. Interesante, y gracias a la valentía de estas mujeres. Ahora, como hemos visto, en Israel las mujeres tenían pocas ventajas solo por cuestiones de sexo. Lamentablemente en ese tiempo pasaba eso, ¿no? Y los hombres gozaban de todos los privilegios en una comunidad, ¿no? Claro, en ese tiempo era una comunidad patriarcal. Pero estas jovencitas amaban tanto a su padre que querían honrar su memoria, ¿no? Entonces estas mujeres se esforzaron por vivir más dignamente y lo obtuvieron. Y esta es la enseñanza que yo veo en estas mujeres, ¿no? El hecho de que sean mujeres no quiere decir que son menos que los hombres, porque aquí vemos que Dios apoya, ¿no? Esta actitud de valentía de estas mujeres, ¿no? Ellas lucharon por esto, ¿no? Ellas sabían, había esa convicción, ¿no? De que les pertenecía a ella. Ahora, si nosotros vemos lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Hay muchas personas que no quieren llegar hasta la meta, que se cansan rápidamente y no quieren, ¿no? Obtener, ¿no? El beneficio o el premio de esa lucha, de ese esfuerzo, ¿no? Y aquí nos anima a que nos mantengamos como estas jovencitas, ¿no? Que vayamos, que nos motivemos, que nos esforcemos para poder lograr nuestras metas. Ahora, pero lo importante para mí, lo más importante aquí, ¿no? Con este fuego, con este deseo de salir adelante, ellas lo que hicieron, lo primero, buscaron la bendición de Dios. ¿Cómo llegaron a obtener esa bendición de Dios? Porque primero buscaron consejo de Dios. Por lo tanto, ellas estaban dispuestas a someterse a lo que Dios quería. Y claro, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y esperamos esa bendición divina, créame que obtendremos y llegaremos a nuestra meta. Porque no olvide que cada meta que nosotros ganemos o lleguemos, ¿no? El nombre de nuestro Señor será glorificado y podremos dar testimonio de que no fue con nuestras fuerzas, no fue con nuestra sabiduría, fue el Señor que nos capacitó y que abrió camino para que nosotros podamos pasar. Y cuando había piedras en el camino o rocas en el camino, Dios nos dio la capacidad de poder saltar y seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestra confianza estaba en el Señor. Ahora, algo que yo rescato aquí, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa amistad posiblemente o comunión de este padre con sus hijas que las llevó a hacer todo esto, ¿no? Porque el amor por los padres es un valor que nosotros los hijos debemos cultivar más en nuestra generación. Porque usted sabe, ¿no? El amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, lamentablemente el día de hoy está menguando, ¿no? Y ya no hay ese respeto, ya no hay, ¿no? Ese amor como había antes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que continuar, mis hermanos, seguir cultivando esto, ¿no? Porque la intención de honrarlos en vida
o después de muerto es premiado, ¿no? Por el Señor. Y yo veo aquí algo muy, muy bonito, ¿no? Que no tan solamente estas chicas no honraron a sus padres cuando estaban vivos, sino que también honraron a sus padres cuando estaban muertos. Porque la actitud de estas chicas, su manera de ser, hablaba, ¿no? De quién eran sus padres. Qué buen trabajo han hecho sus padres. ¿No he escuchado esto? ¿Y de quién es hija tal? ¿Y de quién es hija tal? Ah, mire pues, hija de tal persona. Qué buen trabajo ha hecho este señor o esta señora con sus hijos, ¿no? Y eso yo creo que Dios también quiere escuchar de los demás cuando se refieran a nosotros. ¿Y quién es esa persona? Es un discípulo de Cristo, es un seguidor de Cristo, es un cristiano. ¡Wow! ¡Cuánto orgullo esto causaría en el corazón de nuestro Padre Celestial! ¿No estaría dispuesto usted a hacer esto por agradar a su Padre Celestial? Por supuesto que sí, esto y mucho más. Ahora, en esta parte también vamos a ver un principio espiritual. Cómo estos padres enseñaron lo que era respetar a sus líderes. ¿Y cómo sabemos esto? Es la manera, la actitud como ellas fueron ante Moisés, explicando el caso, ¿no? Exponiendo, ¿no? Ante ellos el deseo de su corazón y por qué ellas lo hacían esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No como vemos el día de hoy, ¿no? Como yo les dije al comienzo, ¿no? Queremos obtener algo para que la gente nos escuche, para que la gente ponga atención a nuestro pedido. Vayamos y hagamos esas manifestaciones grandiosas, ¿no? Que haya mucha bulla para llamar la atención, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre al final de todas esas manifestaciones? Las calles sucias, vidrios rotos, ¿no? Tiendas destrozadas, saqueadas, no vemos tantas cosas, ¿no? Heridos, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué clase de manifestación? Esto no es una manifestación, esto es un terrorismo. Pero bueno, la gente el día de hoy le llama manifestación, ¿no? Pero estas chicas, aunque tenían en cierta manera razón, no se comportaron de esta manera. Lo que ellas hicieron fue ir directamente ante estos líderes. Y la Biblia constantemente, y Dios nos muestra en su palabra, que debemos someternos a nuestros líderes, ya sean, ¿no?, líderes hablando en un ámbito social, pero también líderes espirituales, ¿no?, en nuestras congregaciones, ¿no? Debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque este es justamente lo que lleva a la bendición, cuando hay un sometimiento, ¿no?, de liderazgo. Pero este sometimiento yo creo que no es porque si no lo hago Dios me va a castigar, no. Yo creo que ese es un sometimiento por amor, por lo que el liderazgo está demostrando, de que sigue, ¿no?, y obedece la palabra del Señor, y que no hay ningún deseo de liderazgo dictatorial de que se haga lo que yo quiero que se haga, ¿no? De ninguna manera, ¿no? En nuestra congregación al menos, ¿no?, tenemos la oportunidad de poder hablar y expresar las cosas que hay en nuestros corazones con la intención de buscar a lo mejor. Y es ahí donde nosotros vemos la presencia del Señor, cómo Dios se manifiesta. Entonces, estas chicas hicieron eso. Este es el principio espiritual que yo veo en este pasaje. Ellas fueron y no buscaron otra clase de argumento, solamente que sean escuchadas y que vean que lo que ellos querían era hacer a la voluntad del Señor. Ahora, esto nos enseña también, ¿no?, que la familia será ricamente bendecida si nosotros sembramos estos principios espirituales en nuestros hogares. Si en nuestras casas comenzamos a enseñar a nuestros hijos a respetar a nuestros mayores, a respetar, ¿no?, las leyes de este mundo, ¿no? Leyes, por supuesto, que no van en contra, ¿no?, de la ley moral perfecta que viene de Dios, sino respetar las cosas que se nos dicen. ¿Para qué? Para guardar la paz. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces nosotros tenemos que comportarnos de esta manera. Entonces debemos evitar que se levante la rebeldía, ¿no?, en nuestros corazones. Digamos, bueno, yo no me someto a nada, yo hago lo que me da la gana. No, eso no es así, porque al final esa rebeldía que nosotros mostramos o enseñamos, un día puede venir en contra nuestra.
Y es ahí donde recién diremos por qué hice esto, ¿no? Por eso el día de hoy este mensaje es para guardar esa unidad, ¿no? Esos principios, esos valores, ¿no? Que el Señor nos muestra en su palabra, porque Él quiere que nosotros guardemos esto. Por lo tanto, no tapemos nuestros oídos a este mensaje, ¿no? Lo que Dios quiere es bendecirnos. Y Dios nunca irá en contra de su palabra. El día de hoy nos está diciendo la manera como Él quiere bendecirnos. Al final de todo esto, lo que va a ocurrir es que va a haber esa paz, va a haber esa armonía, va a haber ese gozo, ese deseo de seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, para concluir, mire todas las cosas o las bendiciones que Dios les dio a estas mujeres. No tan solamente hicieron que el nombre de sus padres aparezca, sino que también el Señor los bendijo. Ellas fueron por una cantidad, pero el Señor les dio el doble. Y no tan solamente no para sus nombres, sino para toda la tribu de Manasés, eran conocidos por esto. Después nosotros vamos a ver, ¿no?, que esto sirvió también para que muchas mujeres que se encontraban en su misma situación también puedan encontrar en ellas esa inspiración, ¿no?, y ese ejemplo a seguir. Y mostrar así también que tenemos un Dios que está atento a cada necesidad. Entonces, hermanos, vale la pena inculcar nuestros valores y nuestros principios a nuestra familia. Y que nosotros también seamos fieles a las cosas que nosotros decimos, ¿no? Porque Dios estará con nosotros, su nombre será glorificado y este es justamente el deseo de nuestro Señor. Amén. Bendecirnos. Pero no olvidemos estos buenos valores, no olvidemos estos buenos principios espirituales que nos van a ayudar en el largo de nuestras vidas. Amén. Espero que haya sido de mucha bendición esta pequeña meditación y de todo corazón, ¿no?, que el Señor me lo bendiga grandemente. Entonces me gustaría orar por usted en este momento. Amén. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces los conflictos que hay en nosotros. Vivimos en un mundo de tanta injusticia, Padre, que hay veces, Señor, nos sentimos inclinados por reclamar esa justicia, ¿no? Pero no queremos que sea a la manera de este mundo, sino que sea a tu manera, Padre, porque es ahí donde obtendremos nuestras bendiciones. Ayúdanos, Señor, a poder controlar nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y poder, Señor, alumbrar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, Señor. Gracias porque tú eres un Dios justo y fiel. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por estar en su programa, Un Cafecito con el Pastor. Pues aquí le doy un abrazo, que Dios me lo bendiga. Ya sabe, si hay alguna petición de oración, por favor, contáctate con nosotros en el Facebook y gustosamente estaremos devolviéndote, ¿no?, los mensajes. Y que creo que es muy importante en estos tiempos, ¿no?, de estar en unidad. Entonces nosotros tenemos un grupo de oración, de intercesión, ¿no? Es un ministerio muy bonito, así que no estará sola. Si usted está pasando algún momento difícil, por favor, vaya al Facebook, está Iglesia Cristiana de Amberes, y ahí usted puede dejar su mensaje. Amén. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén. Bye. Gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdí